de Bolivia a las naciones. Ministerio Doctrinal. Vino nuevo, vino nuevo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Influencia de demonios, religiones africanas. ¿Y esto qué es? El día de hoy haremos un análisis e investigaremos el origen real de algunas manifestaciones impresionantes dentro de la iglesia. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? El presente documental no intenta increpar a una u otra creencia, a una u otra denominación, sino solamente mostrar la verdad, pues escrito está: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Veamos. Doctrinas de demonios. No se suelta. Tienen que haga algo. Reciben una recompensa de los poderosos hombres. Ahí está la unción. Coro, tú me estás también. Es para todo el que está recibiendo. Reciban esa unción ahora. Tócalos. Las religiones africanas poseen una gama grande, muy extensa, de diferentes creencias, entre las cuales podemos rescatar la macumba, el palo mayombe, el quibayo, el vudú, el yoruba y por supuesto el kundalini. Todas estas creencias y prácticas ritualísticas tienen una cosa en común: la posesión demoníaca. Y es impresionante ver cómo estas prácticas tienen un parecido tan grande con lo que está sucediendo en diferentes iglesias a nivel mundial. Lastimosamente, hay un desconocimiento profundo de todas estas prácticas por parte de muchos hombres de Dios. Y lastimosamente, movidos por lo que sucede en un lado, muchas veces creyendo que es así como se lo debe de realizar, esta misma práctica ha ido creciendo de una manera impresionante. Recordemos lo que está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 32, donde dice a la letra: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, lo que claramente implica que cuando el Espíritu Santo ingresa en una persona, uno no pierde en ningún instante la capacidad de pensar,
razonar y sentir, situación que por supuesto no vemos en estas imágenes, donde hay un descontrol total y una pérdida de los sentidos y la capacidad de razonamiento. Mas esta situación de posesión total de una vida sí se la puede observar, mas no con la llenura del Espíritu Santo, sino con la posesión demoníaca. Cada una de estas religiones africanas, llámese la macumba, el palo mayombe, el kibayu, el vudú, el yoruba, el kundalini y por supuesto muchas más, tienen en común esta situación: la posesión total por seres espirituales demoníacos de una persona. Al ver esta situación, empezamos a investigar el origen y la raíz de este movimiento, que en realidad, al hacer un análisis histórico de la Iglesia, no se lo encuentra sino hasta 1906. ¿Qué sucedió en esa fecha? Revisemos un poco. No se suelta. Dejen que haga algo. Reciben una recompensa. Ahí está la unción. Coro, tú me estás también. Es para todo lo que estamos haciendo. Recíbanlo. Reciban esa unción ahora. Tócalos. Tócalos. Dios los bendiga. Estamos aquí junto al pastor Joe Hernández y estamos en un tiempo, en una fecha muy especial, donde en este lugar comenzó uno de los avivamientos más grandes de la iglesia pentecostal. Estamos en la puerta justamente de la casa donde un varón de Dios llamado William Seymour fue usado para un avivamiento aquí en Los Ángeles. Y estoy junto al pastor Joe Hernández, un amigo y también hombre de Dios, que quisiera que nos cuente algo de lo que pasó, porque estamos justo festejando 100 años del avivamiento y creyendo que viene un nuevo despertar de Dios. Pastor Hernández, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Exactamente, hace 100 años Dios trajo aquí a Los Ángeles a un hombre llamado William Seymour, que durante la estadía que él tuvo aquí en Los Ángeles predicó acerca del bautismo del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Y la cosa era de que en ese tiempo no había, la gente no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Era algo extraño, algo que no sucedía. Pero este hombre creía, inclusive él no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero él predicaba en esta casa, estuvo predicando en un estudio bíblico, y en una de esas reuniones sucedió. Vino el Espíritu Santo, cayó sobre ellos, fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Toda esta cuadra aquí se llenó de gente por varios días. Solamente estuvieron aquí por pocos días, porque era tanta la gente que estaba llegando aquí que tuvieron que buscar otro lugar donde estar. Pero Dios sanó, restauró, liberó, la gente fue salva. Bueno, fue algo extraordinario que sucedió en este lugar aquí en Bonnie Brae, la casa de Bonnie Brae, que es la casa del avivamiento de Azusa en 1906. Ahora, yo tengo una pregunta. Este hombre no era conocido, lo que diríamos en el mundo evangélico, no era un gran hombre de Dios, sino era un evangelista, alguien que le creyó a Dios y que fue llamado a este lugar como pastor. Exacto. En este estado de California. Exacto. La razón por la que él vino de Houston a este lugar, y fue en un asignamiento por una iglesia que necesitaban un pastor. Él llegó a esa iglesia, predicó un sermón acerca del bautismo del Espíritu Santo. En esa iglesia no lo aceptaron, porque esa gente no aceptaba el bautismo del Espíritu Santo. Entonces él pues tuvo, en la segunda opción fue esta casa que se le abrió para tener unos estudios bíblicos. Este hombre no era un hombre, quizás que ahora nosotros diríamos un gran evangelista, un gran pastor. Era un hombre común y corriente que le creyó a Dios, creyó que Dios podía usarlo, y en esa expectación Dios lo bendijo. Y
de ese avivamiento fueron afectadas muchas denominaciones que ahora están predicando el Evangelio del Señor. O sea que casi 600 millones de personas han sido afectadas por este avivamiento que empezó aquí en esta casa en 1906. Algo más contanos de William Seymour, porque William Seymour vino de Kansas, Topeka, pero cuando él llegó había un problema de racismo acá. Contanos esa parte. Exacto. Porque hay muchos que pensamos que Dios no nos va a usar, que no es la persona indicada. Contanos algo. Exacto. Este hombre, William Seymour, bueno, había un hombre en Houston que había escuchado del bautismo del Espíritu Santo. Este hombre estaba predicando en Houston, tenía como una escuela donde enseñaban acerca del bautismo del Espíritu Santo, y William Seymour escuchó acerca de estas enseñanzas, pero había un problema de racismo donde los blancos no podían estar junto con las personas de color. Y lo que sucedió fue que este hombre Seymour tenía que estar a un lado, fuera del cuarto, no con los demás cristianos, sino que afuera, y de afuera solamente estaba escuchando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Pero él creyó, aceptó la enseñanza, vino aquí a Los Ángeles, y aunque había mucho racismo también aquí, en este lugar, él comenzó a predicar el Evangelio, pero ese avivamiento destruyó las barreras del racismo también, porque cuando vino ese avivamiento del Espíritu Santo, fueron blancos, de morenos, hispanos aún, habían hispanos también en este lugar que fueron y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. También algo tremendo aconteció en este lugar. De aquí comenzó lo que serían las asambleas de Dios, a causa de como que hubo una confusión si esto era de Dios o no era de Dios. Hicieron una asamblea. ¿Por qué no nos contás de las denominaciones que comenzaron a surgir? Exacto. Cuando vino el bautismo del Espíritu Santo de esa manera, como en el día de Pentecostés, hubo una renovación del avivamiento de Dios. Lo que causó fue de que Dios comenzó a hacer nacer denominaciones. La iglesia Church of God, Iglesia de Dios, la iglesia Assemblies of God, Asambleas de Dios, la iglesia internacional del Evangelio Cuadrangular, Foursquare, también nació a través de este avivamiento aquí en Los Ángeles. O sea, muchas denominaciones se formaron a través de todo esto. Como ya pudimos observar, se ve a William Seymour como el padre de esta situación, como uno de los que comenzó un tremendo avivamiento en función a este tipo de manifestaciones espirituales. Pero demos un rápido vistazo a la vida de William Seymour y qué sucedió con él. Seymour nació el 2 de mayo de 1870. Sus padres eran esclavos, mas tras la guerra civil fueron liberados. Ya para 1905, William Seymour tuvo una educación bíblica en la escuela de Parham. Tiempos después, trabajó juntamente con Parham en la evangelización. Ese mismo año, se envió a Seymour a pastorear una congregación en California. No podía haber habido mejor clima, ya que en esos tiempos las iglesias estaban en crecimiento. Cuando Seymour llegó ya a Los Ángeles, su primer mensaje fue hablar sobre el día de Pentecostés, lo que encontramos en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 4. Seymour comenzó a dar mensajes motivadores acerca de la llenura del Espíritu Santo y diferentes manifestaciones de embriaguez, según lo que él suponía que sucedió en el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo allá en Pentecostés. Ya para 1906 había conseguido lo que se llegó a denominar uno de los más grandes avivamientos en la calle Azusa. Ese mismo año, Seymour empezó a publicar un boletín titulado La Fe Apostólica, que increíblemente tuvo 20,000 suscriptores.
la iglesia fue creciendo y Seymour fue conocido como el profeta Pentecostés. A medida que pasaban los años, la iglesia fue decayendo y Seymour llamó a Parman para que guiase la iglesia de Azusa, mientras él se dirigía a Los Ángeles. Leamos un extracto de palabras textuales que Parman dijo y observó cuando llegó a la iglesia de la calle Azusa. Parman retrata: observé horrorizado la libertad excesiva en los cultos de la calle Azusa, un espíritu sin orden. La gente bailaba, gritaba, se sacudía y temblaba. Nunca imaginé que la situación fuese tan terrible. Realmente es peor de lo que me imaginé. Encontré manifestaciones de la carne, control espiritista, personas que practicaban el hipnotismo a los que se acercaban al altar para recibir el bautismo del Espíritu. Aunque muchos recibían el bautismo real del Espíritu de Dios, hablo con todo amor, mas al mismo tiempo con justicia y firmeza. Encontré influencias hipnóticas, influencias de espíritus familiares, influencias espiritistas y toda clase de ataques, espasmos, personas que caen en trance, personas que dicen hablar en lenguas, pero que no tienen ningún sentido. Recordemos que el Espíritu Santo no hace nada que sea antinatural o impropio, y cualquier esfuerzo extraño al cuerpo, la mente o la voz no es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca nos lleva más allá del autocontrol o el control de los demás. Cuando Seymour se enteró de esta situación o el pensamiento de Parman, lo alejó de la iglesia de Azusa. Ya en 1908, Seymour se casó con Jenny Evans Moore. En los años siguientes, el número de personas asistentes a los cultos comenzó a descender. Pasados los años, la iglesia quedó casi vacía. El 28 de septiembre de 1922, Seymour sufrió un repentino ataque al corazón y murió. Su esposa pastoreó la iglesia hasta su desaparición definitiva. Aquí tengo al profesor Dani Río. Estamos aquí frente a la lápida que están los restos del pastor William J. Seymour y de su esposa Jenny Amy Seymour. ¿Cuándo fue que él nació y cuándo falleció, reverendo? Ok, la lápida lee a nuestro pastor, reverendo William J. Seymour. Él nació en mayo 2 de 1870 y murió en septiembre 28 de 1822. Su esposa Jenny M. Seymour, ¿cuándo fue que ella nació y falleció? Ella nació en marzo 10 de 1874 y murió en julio 2 de 1936. Aquí vemos la placa también que está más abajo, dedicada a William J. Seymour, el fundador de las misiones de la calle Azusa y también fundador de la misión apostólica de la fe, de la Iglesia Apostólica de la Fe y también de las misiones de la calle Azusa. Muchas gracias, compañero. Actualmente, la iglesia no existe más. Y en ese lugar lo que existe es un parque, una plaza. Veámoslo. Bien, aquí en este lugar era donde originalmente estaba la capilla de fe apostólica de la calle Azusa, que pastoreaba el reverendo William J. Seymour, ¿verdad? Este es el lugar original que hoy en día ha sido comprado por un grupo de japoneses, ¿verdad? Y ya no existe como tal. Doctor Silva, ¿qué usted puede decir sobre este lugar? Bueno, ahí donde tú ves ese árbol de toronja que está en la parte de atrás, habían puesto una placa que estaba externamente afuera y que conmemoraba
el lugar del avivamiento de la calle Azusa. Y ese árbol de toronja pues nos da un testimonio y podemos notar que este lugar pues hoy día es una plaza donde se congregan, pero en un tiempo fue un lugar donde el Espíritu Santo hizo grandes cosas y se movió con mucho poder. Y de aquí pues se encendió la llama pentecostal para el mundo entero. Y uno de los hechos que en realidad nos dan mucho que pensar, uno de los hechos que debemos recalcar, que aunque la nacionalidad de William Seymour era norteamericana, nacido en los tiempos de esclavitud, conocido como un afroamericano, tiene raíces directas con el continente africano. Sabemos que cuando los esclavos africanos llegaron al continente americano, trajeron consigo todas sus creencias y religiones. Asimismo, es impresionante ver cómo aquel que levantó este tremendo avivamiento, susodicho avivamiento, tenía raíces africanas. Da base a la explicación por qué estas manifestaciones, que en realidad a través de la historia de la Iglesia nunca existieron. Y si verdaderamente fuesen manifestaciones del Espíritu de Dios o la llenura del Espíritu de Dios, aquello impulsaría a un deseo ardiente por conocer a Dios de cada una de estas personas. Mas en realidad, el tiempo muestra que la carnalidad, el pecado, la dejadez, el desconocimiento de la palabra, la ignorancia bíblica, sigue siendo la misma. En los tiempos apostólicos sucedió un hecho parecido en la iglesia de Corinto. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turnos, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hace unos años atrás, veamos cómo esto aún se mantiene y sigue creciendo. Les invito a ver muchos videos en este documental. Voy a mostrarles muchas de las terribles cosas que están pasando y los similares que son con los cultos hinduistas del Kundalini, de los movimientos de la nueva era y las religiones orientales. Estas cosas que han estado invadiendo la iglesia por los
Últimos 16 o 17 años, creo yo. Es la peor invasión de la historia. Así que vamos a ver esto respecto a mi proceder. Diré que estuve envuelto en el movimiento carismático por más de 25 años y participé en el movimiento profético por 11 años. Así que he visto de primera mano este alarmante surgimiento mientras estuve envuelto en esta situación. ¿Cómo comenzó esta invasión? Primero escuché hablar de este hombre, Rodney Howard Brown, como en 1993-94 mantenía grandes conferencias en los Estados Unidos, muy populares. Comenzó así una gran influencia con su borrachera, haciéndose llamar él mismo el cantinero del Espíritu Santo, poniendo manos sobre la gente y pasando esta risa, o levantando sus brazos sobre ellos, los que a su vez se reían, temblaban, o se movían de manera descontrolada. Todas estas manifestaciones se volvió muy popular en el movimiento de la fe, porque él era y es un predicador del Evangelio de la Prosperidad. Así que llegó al programa de TV de Kenneth Copeland y, como puede verse, comportándose como lo hacen los borrachos en el púlpito de la iglesia. Hablando supuestas lenguas espirituales. Aquí puede verse de nuevo a Rodney pasando el espíritu de borrachera y risa a varios de los grandes líderes de Tulsa, Oklahoma, la casta innata de los seguidores de la fe y la prosperidad. Un hombre llamado Randy Clark vio lo que estaba pasando, tomó para sí este espíritu y lo llevó a las iglesias del movimiento de la viña. Ahora bien, vemos a Todd Bentley dando una explicación cómo es que Randy Clark recibió esto. Él recibió la chispa de esta unción en Tulsa, Oklahoma. Cuando él regresó semanas después, Dios lo usó como iniciador del fuego que hubo en la bendición de Toronto en enero de 1994, y tenemos hoy acá a Randy Clark. Y le pido que por favor venga, querido Randy, porque sé que eres el que inició el fuego y has estado dando este fuego alrededor del mundo. Así que entró a la iglesia de Toronto llamada La Viña y empezó a darse a conocer como el Toronto Blessing, y fue así. Cuando el mundo entero se dio a conocer, todo el mundo sabía que era esto: gente cayéndose, actuando como borrachos, riéndose histéricamente, moviéndose incontroladamente, sacudiéndose de atrás hacia adelante, moviendo la cabeza, de atrás hacia adelante, gritando como leones y haciendo ruidos de animales. Estas cosas no se habían visto jamás en la iglesia. Posiblemente en algo tan pequeño, pero nunca a una escala tan grande. Esto ha invadido las iglesias globalmente. Así que alrededor del mundo, especialmente en los países con mayor crecimiento económico, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y muchas otras naciones alrededor del mundo, todo el movimiento carismático estaba envuelto en esto. Esto se convirtió en una sensación mundial en tan solo un par de años. Hinduismo, Kundalini y Kriyas. Ahora bien, la pregunta principal de todo es: ¿por qué estas manifestaciones son tan similares a las religiones orientales, al hinduismo,
o al culto del Kundalini, que no se encuentran fundadas en las Escrituras, no están fundadas en la Biblia y tampoco se los encuentra en los cristianos primitivos por ningún lado. En el hinduismo, una de las formas más comunes de experimentar el despertar del Kundalini es que un gurú imponga sus manos sobre su frente o cabeza. Esto es el llamado Shaktipat. Y cuando lo hace esto, se siente como te inyectan un amor increíble. Y una ola de emociones luego caen manifestando muchas otras manifestaciones, incluyendo sonidos de animales, alegría o llanto y movimientos descontrolados. Lo que vemos en la pantalla es un despertar del Kundalini. Y sorprendentemente es igual a lo que se observa en la llamada bendición de Toronto. Ahora bien, todo comenzó con Rodney Brown y Pat Robertson, lo que dio paso a un grupo más grande de líderes. Y fueron ellos quienes más tarde se encargaron de distribuirlo. Como sabemos, si Rodney Brown tuvo una unción pura, ¿cómo sabemos si era un espíritu del Kundalini desde el inicio? Porque es absolutamente idéntico al del Kundalini. Una de las señales clarísimas del despertar del Kundalini es el tener esta especie de espasmos o sobresaltos. Vea, por ejemplo, esta mujer envuelta en el movimiento carismático, caminando, exhibe estos espasmos involuntarios. Se sacude involuntariamente. Y lo peor de todo es que vemos una y otra vez estas reacciones. Exactamente en el Toronto Blessed o bendición de Toronto. Estos movimientos siempre han sido una señal clara del Kundalini. Un amigo mío en Sudáfrica ha hecho una tremenda búsqueda sobre el tema y dice que el Kundalini es una especie de falso Espíritu Santo, que puede reproducir incluso milagros y curaciones, inyecta amor, poder, energía, emociones y muchas otras cosas. Es considerado una versión hindú del Espíritu Santo, pero que no es santo. Como ya hemos visto en los 90s, este insólito movimiento manifestado en borrachera, sonidos de animales, en el que se revolcaban y se sacudían y otras cosas se dispersó alrededor del mundo. ¿Es el Toronto algo? La revista Carisma, una de las más populares entre los carismáticos, estaba detrás de todo esto. En los Estados Unidos, otro renacimiento tuvo lugar en Brownsville, Pensacola, que por lo menos tuvo un llamado real de arrepentimiento. Y por supuesto hubieron, como siempre, ciertas manifestaciones extrañas. Entonces el 2008 vino la mayor de todas estas reuniones, con Todd Blankley, en el avivamiento de Lakeland. Este evento comenzó cuando Todd Blankley, un canadiense de 32 años, con un ministerio de sanación, con una larga trayectoria, vino para estar 5 noches de reunión en Lakeland. El potencial de audiencia es de 400 millones de personas. 10 horas al día, literalmente alrededor del mundo, las personas están observando todo esto. Está pasando acá en Florida. Esto fue por Good TV, hizo un nunca hecho y caro esfuerzo por transmitir el programa en horario estelar y hacer esto cada noche.
Ahora no hay duda de que este fue uno de los más grandes y publicitados movimientos que el mundo cristiano ha visto. Tenemos 550,000 computadoras diferentes que se han conectado en línea para ver el evento vía internet. Por supuesto, el movimiento Lakeland estaba cargado con las mismas actuaciones de descontrol que ya hemos visto. Un poquito de esa gloria vino a mí. Tenemos un programa con audiencia internacional hoy. Estoy empezando a vibrar otra vez. Dios permite que todos vibren. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Párate ahí, no te muevas. Ven aquí. Pase de esa Biblia para acá. Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase, corra, pase. Camina y pase. ¿Sé cómo funciona? No. Solo sé que lo tengo. No sé cómo funcionan mis pulmones, pero no esperé ir al colegio para que me dijeran que tenía pulmones para respirar. Yo me puse a respirar de niño y no sabía que tenía pulmones. El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Luisito, el de la batería, venga, rápido. Pase esa línea. Alan, venga. Llegue hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao, hijo. Más. Pastor Neyo, párate en esa línea que está ahí. Párate en esa línea donde está la Biblia. Pastor Pepe, ve y párate en esa línea. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Nadie está obligado a aceptar lo que ha visto, mas sí está obligado a revisar todo esto y ver si estas cosas son así. Animamos al pueblo del Señor, exhortándolos a que regresen a la palabra. Dejen el emocionalismo, pues recuerde siempre, Dios no bendice mis palabras ni tus palabras,
Dios bendice su palabra. Así que dejemos solamente que sea la palabra de Dios la cual guíe a su pueblo. Mas ante todo, regresemos a los pies de la cruz. Pues recuerde que hemos nacido a los pies de la cruz. Hemos de vivir a los pies de la cruz. Y hemos de morir a los pies de la cruz. Muchos en este tiempo dicen ser cristianos. Muéstrame tu vida y te diré si eres cristiano. Mas estos hombres y mujeres, incluso niños, sí pueden decir que son verdaderos cristianos, hijos de Dios. The Lord is my shepherd. I
seguir solo al Señor. Oh, santo eres Dios. Seguir tu caminar, Señor. Adórale, adórale. Seguir sin desmayar. Adórale a Él, adórale a Él. Santo eres Dios. Queremos traer de nuestro corazón un corazón arrepentido, maravilloso. No mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Aleluya, Santo. ¿Y si acaso me preguntas tú a quién debo seguirle yo? Levanta las manos, adórale a Él. Seguro Adórale a te Él. responderé. Adórale a Él. A nuestro Señor Jesús. A nuestro amado, a nuestro Seguir solo Redentor. al Señor.